entrar en esa temática del ascenso, principalmente porque lo demás ya está todo el pescado vendido, eso es lo primero. Y bueno, también para aprender un poquito más de estos equipos de cara a analizarlos la próxima temporada. Ya contamos con que Levante y Elche, aquí el Mediterráneo se ha servido bien de cara a Primera División el año que viene. Son equipos que tenemos que cubrir aquí en el día a día. Y luego también entre Oviedo, Mirandés, Racing y Almería, de eso saldrá un ascendido vía playoff. Así que Mario, para empezar a hablar contigo de lo que viene siendo el ascenso, primero quiero preguntarte por los que ya han ascendido, por los que vamos a tener que seguir el año que viene, y vamos a hacerlo directamente en orden, simplemente de clasificatorio, porque en primer lugar el Levante Unión Deportiva se ha clasificado como primero, además campeón de la liga regular y ascendiendo a primera división. Yo de forma personal era uno de los equipos que tenía candidatos a ascender directos ya desde el principio de la liga, porque creo que además se reforzó bien en verano. Es una de esas mezclas entre jugadores veteranos y jugadores también muy jóvenes. Hablaremos de ese chicharro de Carlos Álvarez que vale un ascenso, evidentemente. ¿Qué jugador? Luego te preguntaré sobre él específicamente, pero Levante, ¿tú te lo esperabas como posible líder al acabar la temporada? Que por cierto, tienen que estar ahora que está de moda Víctor Horta, que justo se anunció su salida ayer, si no me equivoco, ¿Sí? tienen que estar contentos con el Levante, con todo lo que pasó Sí. con Carlos Álvarez. Bueno, más allá de eso, yo la verdad es que no me lo esperaba. No me lo esperaba, sí que esperaba que estuviera arriba, que Ujú. compitiese. Yo lo veía más bien en playoff, porque es un equipo que tenía futbolistas de mucho nivel, pero creo que tenía una plantilla descompensada. Luego, además, tenía un entrenador como Calero que es muy bueno para hacer competir a sus equipos, pero que yo pensaba que por el perfil de entrenador que es, pensaba que iba a empatar mucho más, aunque ha empatado bastante, pero que quizá no le iba a dar para ese ritmo de puntos de ascender directo y además de manera, bueno, líder. Entonces es una locura. Yo creo que además en enero perdió a Andrés García, que era uno de los futbolistas más Sí. diferenciales de la categoría, desde el lateral derecho, que se marchó al Aston Villa. Y a mí la verdad es que me ha sorprendido porque, lo dicho, me lo esperaba arriba, me esperaba que compitiera, pero no de esta manera, ha superado incluso mis expectativas. Creo que es un equipo que sobre todo en el área ha dominado muchísimo defensivamente todo lo que pasaba, viviendo muchas veces lejos de su portería, pero transitando de una manera tremenda con futbolistas como el caso de Carlos que has comentado, Brugué, Morales, tiene jugadores de mucho nivel arriba y la verdad es que creo que tiene mucho mérito, porque en la situación económica en la que está el club, que Sí. tuvo incluso en enero, sí, en enero más o menos, sobre el mercado que prescindir de gente del cuerpo técnico, porque no tenía mucho margen y vender a futbolistas clave como el caso de Cocho, que aunque haya acabado la temporada, pues tuvo que ser traspasado antes de finalizar, creo que es una locura. Creo que es una Ujú. locura y de hecho es que se hablaba que podía haber un problema si el club no ascendía. O sea que con esa presión también que han tenido que vivir. Yo siempre he tenido como un candidato muy fiable al ascenso, creo que por nivel de plantilla, o sea, se hablaba de calidad neta de plantilla como Sí, tal. Claro, sí. dicho eso, sacabas tú bien el nombre, que era mi siguiente cuestión, que era lo de Calero. Claro, Calero es un entrenador que, como tú bien has dicho, se ha caracterizado en segunda división por tener un suelo muy alto para sus equipos. Pero Exacto. seguramente la gran duda era ver cuál podía ser ese techo. Sinceramente, es una plantilla, la del Levante, que tú a priori de primera pensábamos, creo que todos, que no iba a casar tanto. Y sin embargo, Calero, hombre, yo entiendo que no hay ningún problema con él, o sea, entiendo que sigue en primera, ¿no? O sea, no sé si se ha confirmado, Sí, pero entendemos que sí. sí, Eh, sí, sí. y claro, es su primera experiencia en primera división, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, diría que sí, diría que sí. Sí, sí, sí. ¿Tú lo ves preparado para ese salto? Porque claro, pasas de un Levante donde en segunda eres equipo de los más referenciales por calidad de plantilla. En segunda, aunque tengas jugadores de mucha calidad, como hemos dicho, porque eso va a seguir estando, ya vas a partir, evidentemente, por luchar por el descenso, como cualquier recién ascendido, vaya. Y ahí sí te puedes sentar ese mínimo. ¿Tú ves un cambio muy grande del equipo de cara a la temporada que viene en cuanto a estilo, en cuanto a jugadores? ¿O crees que va a intentar proponer algo similar? Yo creo que va a mantener un poco la idea. Creo que va a intentar mantener más o menos eso. Creo que no va a cambiar demasiado. Y yo sí que lo veo preparado. Es que me parece un entrenador de mucho nivel. De hecho, recuerdo una entrevista que le hice hace un tiempo junto a otro compañero, hace, no sé si fue pues un año y medio o algo así, Ujú. o 2 años, no recuerdo exactamente. Y decía que había tenido opciones de primera,
pero que entre una cosa y otra no había acabado de tener la oportunidad, porque sí que era una opción de uno de los equipos, no sé exactamente de quién o de Ujú. cuáles, pero vaya, que había tenido esa posibilidad, al final no se le acabó dando y se la acabó ganando en el campo, se la acabó ganando ascendiendo con el Levante. Yo sí que creo que está preparado, de hecho es que creo que está preparado hace tiempo, pero bueno, entre una cosa y otra, además cogió al Cartagena, que era un equipo pues que vaya, que estaba muy mal para descender a primera red. Es verdad que le costó mucho arrancar e incluso se llegó a hablar de un cese la temporada pasada, pero cuando peor estaba la situación es cuando cambió la cara del equipo y lo acabó salvando con una remontada histórica. Para mí es que, bueno, a mí es que me parece un pedazo de entrenador. Me parece que hace tiempo, lo dicho, tenía que estar en la élite. Además es que ha estado en contextos muy diferentes, ha conseguido Sí. objetivos siempre. Es que es una locura lo que hizo con el Burgos, con el Cartagena y con el Levante. Entonces, yo creo que sí, y me duele, entre comillas, me da que no hayamos visto a Calero antes en primera, pero bueno, yo creo que esta oportunidad se la merece totalmente y tengo ganas de verlo, cómo consigue hacer de nuevo suyo al equipo con los nuevos fichajes, los cambios que haya y me apetece verlo. De hecho, creo que Calero en su posición de entrenador está también un poco en la misma situación que están varios de sus jugadores de la plantilla. Siempre hablamos ese salto que hay entre segunda y primera división, cómo hay jugadores que se adaptan de maravilla y cómo hay otros que pese a brillar en segunda, luego el salto a primera Sí, les cuesta. A ver, Carlos Álvarez seguramente para todos, incluso los que no sean, sigamos segunda división que han sido ha sido uno de los nombres que más ha resonado a lo largo de la temporada, principalmente porque en segunda división hay mucho talento de jugadores muy jóvenes que tienen que oler a primera más pronto que tarde. El caso de Jeremiah diría que ha sido el más sonado, pero quizá después de él es el propio Carlos Álvarez. Más allá del chicharrazo que marca para el ascenso del equipo en el minuto 96 fue, si no me equivoco, me sí, sí, parece. sí, sí. Sí. Claro, más allá de eso, entendemos que jugador calidad primera división es, ¿no? O sea, no tenemos duda de Sí. esto. ¿Tú, Yo lo cre- tengo. ¿Tú crees que su impacto puede llegar a ser de nivel europeo? Me refiero, si tú lo ves este año en el Levante A en corto primera, plazo. sí. Y dices, este chico va a estar para incluso algo más. Cosa que en segunda, pues simplemente lo que es la categoría no lo podemos saber. Claro. Yo me recuerda un poco al caso de quizá de Moleiro, quizá. Que creo que es un Vale. jugador, creo que puede tener ciertas similitudes, ya no por perfil de jugador, que en algunos aspectos creo que sí que puede ser parecido, pero, o sea, ya no por perfil, sino por ese salto, que cómo lo puede afrontar, por la juventud que tiene. Me recuerda un poco a ese caso y creo que a corto plazo, corto medio plazo, yo creo que sí que puede estar, vamos, sí, yo creo que se va a adaptar bien a la primera división, creo que tiene nivel y creo que tiene capacidad para ser importante en el Levante, en un buen Levante, si Ujú. consigue la salvación o por lo menos la pelea, vaya. Y yo creo que Carlos está para más que un equipo de esa zona. O sea que tengo ganas de verlo, pero yo creo que sí, porque creo que es un jugador con bastante techo, que es que todavía tiene 21 años y estamos viendo un nivel escandaloso y además es que es un jugador que, por el perfil sobre todo, porque es un jugador pues que entre líneas es muy bueno, que recibe, se gira, como lanza, un jugador súper interesante, pero que es que además está haciendo unas cifras que muchas veces este tipo de jugadores jóvenes les cuesta. Sí. Porque hay, por ejemplo, el caso de Moleiro, hay otros años en la categoría que había estado muy bien, pero que le faltaban cifras. Otros jugadores lo mismo. Pero el caso de Carlos es que a mí me ha sorprendido por eso, porque ya desde muy joven ha hecho cifras muy potentes en la categoría y yo pues tengo ganas de verlo también porque creo que ese nivel lo puede llevar a primera y ser un jugador realmente interesante para llevar y bueno, hacer un buen año con el club y luego veremos, pero yo ya te digo, yo creo que sí, que es un jugador que vamos a ver más pronto que tarde en un equipo que pelee Europa, por lo menos, yo creo que sí. Ujú. Más allá de Carlos Álvarez, te quería preguntar qué jugadores podríamos destacar de esta plantilla de cara a la temporada que viene, sacando a Cocholapili de la ecuación, Sí, porque como tú ya bien has dicho, ha sido vendido, sí que ha sido clave para el ascenso, y además lo tenemos un pelín más ubicado a todos los que no somos tan fieles de segunda, porque claro, en la Eurocopa ya vimos cositas por sí. ahí.
De ahí yo creo que se entendía su fichaje. Y yo cada vez que ponía un partido del Levante decía, bueno, Kocharambi es un jugador de primera división y tengo poca duda respecto a Sí. ello. Si nos tuviese que decir un top 3 no tienes por qué ordenarlo, pero tres jugadores que tú Sí. dirías en primera fijaos en estos de esta plantilla, ¿qué dirías? A ver, yo por talento, por capacidad, te diría que más allá de Carlos, pues quiero ver a Brugué porque en cierta Vale. manera me recuerda un poco al caso de Manu Fuster, que creo que es un jugador que quiero ver su impacto en primera, creo que va a dar más y creo que Manu Fuster, más allá del nivel, creo que también le ha faltado un poco más de continuidad, aunque es un jugador que yo me esperaba más, las cosas como son, Sí. porque en segunda división era muy diferencial. Quiero ver un poco eso de Brugué, aunque creo que es de los que más habría que hablar, más allá de Morales, que al final es un jugador que ya todos conocemos por muchos años en primera. También quiero ver el caso del Guezábal, porque es un central Vale. que creo que es muy diferencial y muy dominante en la categoría, sobre todo en el área, porque en ese aspecto es muy superior. Pero también es un central veterano que nunca ha jugado, bueno, es que hasta hace bien poco lo habíamos visto también poco en segunda, llevábamos años sin verlo, lo vimos en el Alcorcón, luego en el Burgos, pero no ha sido un central que lleve 10 años en la Mm. categoría. Entonces quiero ver ese salto, pero creo que es de lo más importante del Levante. Además, un jugador que se llevó Calero del Burgos porque era un jugador que ya había entrenado y que, bueno, que era un poco su seña de identidad. Y luego quiero ver también, pues por ejemplo, a jugadores como Oriol Rey, como Pablo Martínez, que su temporada no es buena, pero creo que es un jugador que tiene techo, que tiene capacidad para primera. De hecho, Pablo Martínez está en el Levante que ya desciende, ¿no? Si no me equivoco. ¿No? Puede ser. Me parece. Ahora no lo recuerdo, porque estuvo cedido en el Huesca. ¿Sí? Ahora mismo no recuerdo exactamente el año, pero sí que podría ser. Podría ser porque es canterano y Sí. lleva bastante en el Levante. O sea Es que podría que ser lo digo porque perfectamente. me suena verlo jugar junto a Pepelu en su día en primera. Algún partido juntos. Pues muy probablemente. Pues muy Hmm. probablemente. Y el hecho de su temporada no ha sido tan buena, ¿no? Creo que acabas de decir. Sí, sí, para mí su temporada es decepcionante. Creo que es un jugador que, más después de la lesión, sobre todo de una lesión de gravedad, hace, no sé exactamente, un año y medio, 2 años más o menos. Y a partir de ahí yo creo que ha ido a menos, le ha costado más, pero creo que si acaba ganando la confianza, creo que es un jugador que tiene capacidad para estar en primera división. De hecho, se ha hablado ya no esta temporada, sino la pasada sobre todo porque estuvo mucho mejor y se habló de equipos, se habló del Valencia, se habló del Valladolid que acababa de ascender, si no recuerdo mal en ese momento, justo fue. Entonces, bueno, se habló de varios equipos, yo creo que es un jugador que todavía tiene margen de crecimiento y que sobre todo yo creo que lo que le falta es ese empujón anímico porque es que yo creo que condiciones las tiene totalmente de sobra, pero el problema yo creo que ha sido eso, que a través de la lesión le ha costado un poco más. Por terminar con el Levante, Mario. Posiciones o algo que te deje dudas y que creas que el equipo se tenga que reforzar de forma más o menos evidente de cara a Primera División. Yo creo que sin duda lateral derecho, porque ha tenido un problema muy importante desde la salida de Andrés, un canterano Hmm. que empezó como extremo. Bueno, de hecho es que se hablaba que podía salir incluso cedido hace año y medio más o menos, porque había subido, había tenido problemas con lesiones. Era un jugador Ujú. que estaba ahí entre filial a caballo, entre filial y primer equipo. 2003, además, creo que es un jugador del Sí. 2003, tiene 20 años. Y claro, llegó al primer equipo como extremo, lo hizo bien, pero no acabó de asentarse del todo y justo le llega la lesión, lo reconvierte en el lateral, explota de una manera increíble, es traspasado a Aston Villa y cuando estaba siendo súper diferencial y claro, desde enero ha tenido un problema ahí, Calero. Ha ubicado muchas veces a Dela, que es un central reconvertido, Sí. que ha entrenado en el Villarreal, que es otro jugador que creo que tiene capacidad para crecer sobre todo en primera porque todavía tiene, no sé, 25 años, si no recuerdo mal, el 2000 podría ser, más o Creo menos. que es del Y 99, me suena, sí, creo. Por ahí. 99-2000, más o menos. Marcó el Entonces, penalti, ¿no? Además, el otro día. sí, sí, sí. Es un central que también tiene muy buena pinta, bueno, muy buena pinta, que tampoco es que tenga 20 años, pero que está creciendo mucho y que me parece que tiene capacidad para ser importante también. Lo ha tenido que ubicar muchas veces Calero de lateral derecho, también otros jugadores que no han acabado y claro, yo creo que ahí necesita 100% un lateral de nivel. Quiero ver la portería porque Andrés Fernández es un buen portero, pero tiene una edad. De hecho, aquí por el Tiene, chat lo estaban diciendo también. Y de hecho, claro, aquí sonaban nombres claro, que han sido leyendas. Yo no sé cuánta posibilidad hay de eso. Claro, aquí decían Keylor. Aitor Fernández, Keylor Ah, Nava.
Hombre, claro. Es que Keylor no sé en qué panorama está. Aitor es verdad que es hiper suplente ahora ya en Osasuna. No sé hasta qué punto podría ser una vuelta a casa. A ver, son dos porteros que han brillado, la verdad, en el mejor Levante de primera. Sí, y a ver también Pablo Campos Cuñat, que ha ¿Mm? estado cedido en Cartagena y que es un muy buen portero, joven 2002 creo que es también, o sea, que es muy Sí. joven, pero que lleva 2 años en segunda, tanto en Amorebieta como en Cartagena, A siendo mí, todo el mundo de que lo le pregunto mejor. sobre este chico me dicen que es buenísimo, pese a que el Cartagena esté como esté. De Sí. hecho, me lo decía también Jaime Mateo, si no me equivoco, sí, fue el que me lo dijo. Me dijo, Pablo Cuñat, portero de acabar en primera división. De hecho, está en la sub-21 Sí, también ahora, como Andrés García que hablabas tú de él, que se fue a la sí, Aston Villa, así que... Oye, no sé si... Lo que pasa es sí. que al salto para primera ya, titular este en año de ascenso, es un Claro, esa es mi dilema... duda. Esa es mi duda. No sé qué va a hacer, no sé qué va a hacer, pero tengo ganas de verlo porque, claro, es que tiene esa posibilidad de seguir con Andrés, de apostar por Pablo Campos, o tiene la posibilidad de firmar otro portero, evidentemente, pero tengo mis dudas de lo que va a Hmm. hacer. O sea, ahí tengo dudas y quiero ver qué acaba pasando porque creo que todas las opciones tienen su sentido. Entonces, me parece Hmm. interesante. Y luego creo también que en cuanto a necesidades a ver los extremos, porque ha acabado jugando ahí jugadores como Pablo Martínez, que no es un extremo, Hmm. como Carlos, que es más, es un jugador podríamos decir que es un media punta, el típico media punta que arranca Hmm. en banda, que arranca en derecha en este caso, que sí que yo creo que va a seguir ahí, pero veremos el caso de Pablo Martínez, que es más un medio centro, un interior, sobre todo. Quiero ver qué acaba pasando ahí y sobre todo quizá un 9 porque acabo jugando Morales y Brugué, doble punta, pero ninguno es un 9. Son los dos extremos, segundos puntas, ha acabado también. Entonces, creo que sobre todo en las áreas ahí necesita un poco más y yo creo que es lo que más tiene que firmar. Mm. Bueno, veremos cómo se va reforzando el Levante a lo largo del mercado de verano. Aquí lo comentaremos. Aquí, claro, aquí la gente decía por el chat, Carlos Espi, por ejemplo, todavía no da para primera, que él es suplente, tal. Bueno, sí, es verdad que Levante ha ido cambiando mucho, ¿no? Esa posición de 9 acompañante a Sí. Morales durante toda la temporada. De hecho, el chico que estaba en el Tenerife antes, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Dani Gómez dices. No, Es Dani que Gómez, no, no. no, sí dices Iván Romero. Iván Iván Romero. Romero, efectivamente, Iván Romero. Estaba en Tenerife, ¿no? Hace, no sé si fue hace unos años. Sí, Sí. empezó jugando, luego sí, Carlos Espi lo he visto también, Brugué lo he visto también arriba además. Bueno, a ver, habrá que ver si alguno para primera te termina de quedar como 9 más asentado. Bueno, ya veremos si acaban fichando algo o no. Vamos con el siguiente, Mario, que es el tema del Elche. Yo personalmente con el Elche contaba menos, sobre todo porque creo que había mucha apuesta de jugadores que teníamos que ver. Y también Sí. porque tuvieron un verano convulso al inicio de temporada, ¿no? También lo que viene siendo en el club. Entonces, claro, yo en ese sentido no apostaba tanto. Primero dime si te lo esperabas y luego te preguntaré sobre la figura de Der Sarabia, que siempre crea controversia por el chat en general. Pues cuando acabó la temporada pasada, que fue un poco decepcionante el final, porque con Becasech había hecho muy buen trabajo, era un equipo que para mí no se había reforzado como debía, siendo un recién descendido en ese momento de primera división, digo la temporada pasada. ¿Sí? Entonces, creo que necesitaba muchas veces la excelencia para acabar ganando los partidos y en este verano pasado, con la firma de Chema Aragón y el fichaje de Eider Sarabia, yo sí que lo veía como un equipo para estar arriba. Pero claro, con todo lo que pasó, lo que comentabas de verano, la salida del director deportivo, que empezó la liga y le faltaban varios fichajes, entonces Ujú. era un poco de dudas. Empezó mal también la temporada en cuanto a resultados. Los primeros 4, 5, 6 partidos el equipo estaba en descenso, entonces era complicado. Pero bueno, creo que lo dicho, yo por jugadores, por fichajes, por cómo empezó sobre todo y acabó el verano, sí que me lo voy a esperar, pero claro, entre medio hay todo ese cambio de la salida de Chemaragón y demás que a mí bueno, yo no me lo esperaba en ese momento para esto, pero creo que tiene mucho mérito su temporada. Ujú. Luego, la figura de Der Sarabia, que bueno, luego ya vamos a pasar a los jugadores también. Por eso se pasaba Luis Rodríguez por el chat. Bienvenido, Eloy. Em, Más allá de los jugadores, la figura de Sarabia, ya sabes que crea mucha controversia por también la personalidad tan marcada que tiene y demás. Mira, la pregunta te voy a hacer directamente. ¿Vende humo de época o genio incomprendido? O quizá mitad de ambas, no lo sé. Bueno, al final bueno, ahí, a ver, es que es un entrenador, sí, que es un entrenador que llama la atención en ese sentido. A mí me recuerda un poco, siendo diferentes, pues me recuerda un poco quizá, pues por ejemplo, podríamos decir Luis Enrique, por ejemplo. Sí. A mí me parece muy buen entrenador, Eder Sarabia, creo que lo ha demostrado en Andorra, creo que bueno, su personalidad pues es de una manera, o sea, al final
pues bueno, cada uno es como es, pero a mí me parece que tiene capacidad, que con Setién ha tenido una experiencia muy potente, que ha estado en clubes de mucho nivel y creo que en segunda en el Andorra es verdad que acaba mal, pero lo que hace en Andorra es histórico y lo que ha hecho con el Elche en este primer año. Además, cómo se repone de ese inicio, creo que tiene mucho valor. Su plantilla es verdad que para mí es de mucha calidad. Creo que era de las 2, 3, 4 mejores plantillas de la categoría. Pero claro, es que otras, por ejemplo, como la del Almería, que podía serlo, no lo ha demostrado y está en playoff que veremos. Además ha quedado sexto. Entonces, claro, no siempre una plantilla de nivel te asegura, obviamente, resultados. Entonces, creo que tiene valor y además, sobre todo, como ha hecho desde noviembre más o menos hasta ahora, prácticamente, creo que tiene mucho mérito porque ha marcado un suelo muy alto, como decías antes del Levante, pues creo que en este caso parecido, creo que ha dominado la categoría durante muchos tramos, ha sido líder mucho tiempo, es un equipo que ha sido muy superior a la mayoría durante, además, de manera continuada y creo que es muy valorable, vaya. Yo creo que es un proyecto a tener en cuenta porque además que creo que está creciendo bastante. Yo te compro bueno, podemos debatir más sobre su personalidad, ¿no? De aquí de por esas decían, digamos las cosas como son, buen entrenador, pero le gusta gustar, y bueno, sí, una cosa, seguramente una cosa no quite la otra, pero bueno, creo que si hablamos de lo que más nos interesa, que es su responsabilidad como técnico, yo creo que él ha ido dando los pasos acertados y que ha demostrado ser un Sí, entrenador que bueno, hay que simplemente ver ahora si está preparado para primera división, pero creo que los pasos lógicos sí que los sí. ha ido dando. Por pasar un poco más a la plantilla, si repasamos Mario, este equipo se parece bastante poco al Elche que en su momento vimos en primera división en cuanto a Sí. nombres principalmente. Sí que es verdad que siguen quedando algunos muy míticos como en el caso de Josan, por ejemplo, que todavía por ahí sigue. Pedro Vigas, que si no me equivoco es una gran temporada, ¿no? Muy buena, En muy segunda buena. división. Y claro, en primera, no sé si lo nombramos peor jugador de la temporada en su momento, cuando el Elche desciende. Mi duda es, hay muchos chicos jóvenes que también acaban de llegar de mercados extranjeros, que había un poco que verlos si han rendido realmente bien, y se mezcla un poco con esos jugadores que ya vimos en su momento en primera división. Igual que te pregunto con el Levante, dime los 3-4 que la gente del chat diga, oye, en primera división queremos ver y tienen que fijarse. Pues mira, más allá, voy a intentar quitar futbolistas que yo creo que son más conocidos, como el caso de Dituro, que tiene ese pasado Sí, reciente en el Celta. Creo que hay, por ejemplo, Salinas, que se habla que lo tiene hecho con el Español, lateral sí. izquierdo. Entonces, creo que, bueno, también lo voy a quitar de la ecuación, siendo que muy buena De temporada hecho, de los dos. acaba contrato, si no me equivoco, Salinas. Eso es, eso es. Voy a quitar también a Febas de la ecuación, que es un poco lo mismo. También se le conoce quizá más por su paso por el Mallorca y demás, pero más allá de Josan, etcétera. Creo que hay varios futbolistas, como el caso bueno, no sé, y es que ha pasado un año y todavía no sé ni pronunciarlo, pero Affengruber Hacen Gruber, sí. es un central de muchísimo nivel, creo que tiene una capacidad tremenda el austriaco, que había jugado ya competición europea, o sea, Sí. creo que es un futbolista que hay que tener bastante en cuenta, muy joven, del 2000, 2001 también, y creo que es súper completo. Creo que es un jugador que tiene más nivel que un equipo recién ascendido y quiero verlo en primera porque para mí tiene capacidad de sobra y es que en segunda, vamos, para mí ha sido el mejor central de la categoría prácticamente desde el día uno hasta el último, o sea que tiene mucho mérito porque prácticamente no ha bajado el nivel, ha sido siempre constante, muy arriba ha estado siempre. Luego, por ejemplo, creo que hay que hablar también de los Nicos, evidentemente. Sí que es verdad que creo, si no recuerdo mal, que tuvieron un pequeño paso muy breve por primera, sobre todo Nico Fernández seguro, Nico Castro no recuerdo ya si estaba, no me acuerdo No lo sé. exactamente, pero creo que tuvieron ese tramo en primera y son dos jugadores, Nico Castro, un mediocentro interior de recorrido, pero que también de capacidad técnica, tácticamente también muy bueno, un jugador que físicamente también, o sea, un jugador muy completo, además joven, y luego Nico Fernández, que es la calidad entre líneas, en metros finales, esa capacidad para hacer cifras también. Bueno, dos jugadores de lo mejor de la categoría en su zona, en su posición. Y luego también yo quiero ver, pues, por ejemplo, Álvaro Núñez, un lateral derecho que se mete mucho por Lo dentro, mencionaban por canterano el del chat, por aquí, Álvaro Núñez. Sí, un lateral derecho que se mete mucho por dentro, que es muy inteligente
en ese sentido y que creo que tiene bastante potencial también. Además, todo lo que estoy diciendo son jugadores jóvenes, o sea que Sí. tienen todavía bastante margen de crecimiento, capacidad alta creo para sentarse en primera división. Luego me gustaría ver a Agustín Álvarez, que está cedido, el canario, bueno, uruguayo, canario apodado, no, Ujú. no que sea canario, Vale. sino que es un jugador que bueno, a mí es que me encanta, me encanta, es un 9 pero que casi brilla más cuando juega con otro 9 y él puede ser, hacer función de segunda punta, de bajar a recibir en los apoyos, un jugador que tiene mucha capacidad entre líneas, en espacios reducidos, bueno, me parece que tiene mucho talento y ha encontrado en Elche quizá ese lugar donde asentarse, así que veremos si se queda, porque como digo está cedido de Italia, Ujú. pero quiero verlo, me gustaría la verdad, porque tiene muy buena pinta. Vale. Y, y luego, pues a ver, hay muchos más jugadores, pero yo creo que son esos los que más me apetece ver y los que creo que son más diferenciales y que mejor pueden asentarse. Vale. Claro, yo la duda que tengo con todos estos nombres, Mario, es que claro, muchos no lo hemos visto en primera división o casi ninguno. Y hay que Mm, ver cómo dan ese paso. Diría que creo que la típica que puede salir o muy bien o muy mal y está muy claro. por ver. ¿Tú qué crees que el equipo, lo mismo que te pregunto con el Levante, debería reforzar, ya sea por posiciones o por estilo de futbolista? Bueno, contando que estos, por ejemplo, continúen, que por ejemplo el ¿Mm? caso de Agustín hay que verlo porque no es propia de Elche, pero contando que estos continuasen, pues me gusta, bueno, creo que necesita reforzar evidentemente el lateral izquierdo, porque si se va Sí. Salinas al Español es clave y además es un jugador que ha sido seguramente el mejor lateral izquierdo para mí de la categoría esta temporada. Ujú. Y luego quizá los extremos también, porque es verdad que Yago de Santiago, bueno, un gallego muy joven que firmó Chema Aragón en sus primeros meses de verano, que un extremo, vamos, que en cuanto a amplitud, profundidad, un jugador de uno para uno muy bien, de mucha capacidad, de mucho talento, y que es un jugador que en la primera vuelta fue prácticamente estructural, te diría, en el equipo, pero tuvo una lesión de gravedad y en la segunda vuelta no ha podido jugar. Quiero ver, a ver cómo está, evidentemente, pero después de una lesión grave, pues le puede costar más. Y los otros extremos, pues son el caso de Josán, que es un jugador muy veterano, el caso de Valera, que no sé hasta qué punto está para primera división. Entonces creo que por ahí le puede faltar un poco. Y luego, más allá de, aunque se quedase Agustín, quizá otro 9 porque Agustín es que casi lo hemos visto más brillar, como decía, con otro 9 al lado. Aquí la gente lo está diciendo lo del 9, ¿eh? Tanto Lucauda, Raulín lo decían. Decían, yo Sí. primordial traer un 9. Está por el nombre de Soricaba, que también lo mencionaban antes por el chat. No, no sé nada, o sea, ¿ha sido importante Soricaba en ese Elche? A ver, no ha sido un jugador habitual importante, pero sí que es verdad que ha tenido algún gol que ha dado puntos clave. Por ejemplo, hace 10 días marca uno Sí, de es los goles verdad. de la victoria contra el Málaga, que en Mm. ese partido, si el Elche justo ganó, aprovechó el pinchazo del Mirandés para volver a adelantarlo, pero si ese partido el Elche no lo ganaba, el Mirandés seguía segundo y por tanto, pues Mm. podía perder el ascenso directo y por tanto el ascenso. Y luego Muraz, es que son los dos nueves que no han sido tan Mm. importantes, que quizá más les cuesta habitualmente, porque son jugadores quizá de un nivel inferior a la mayoría de jugadores del Elche, pero es que claro, a mí Muraz me ha sorprendido bastante, porque es un jugador que siempre le ha costado sobre todo el gol, de cara a puerta es un jugador que hacía muchas cosas bien, pero que luego fallaba en lo más importante, y este año, pues, Sarabia creo que lo ha gestionado muy bien, porque siendo habituales suplentes, sobre todo Soricaba, los ha gestionado bien porque ha sabido cuándo darles ese protagonismo y ellos lo han aprovechado. Entonces, me ha sorprendido, pero evidentemente creo que necesita un 9, sin duda, porque sobre todo Soricaba es que lo veía justo en segunda división, pues evidentemente en primera Sí. todavía. Sí, al final es un equipo que también se ha basado mucho en su estabilidad defensiva, con lo que hemos dicho, ¿no? Con Eso el es. Dituro y luego la línea de Álvaro Núñez, Gruber, Vigas, Salinas, ¿no? Al final Exacto. tú ves eso de forma individualizada y sí que parece una línea defensiva para poder competir en primera perfectamente, Sí. pero hay que ver evidentemente la parte de arriba. Yo sí que creo que el equipo necesita algo más. Bueno, pasamos ya rápidamente, ¿vale? Ya en los últimos Sí. 10 minutitos a hablar de ese playoff. Aquí la gente por el chat me lo preguntabas antes con insistencia. Hablar del playoff, que Mario se moje y demás.
Claro, aquí por ejemplo tengo gente como Raulín y Lucauda que son de Almería. Cuidado con lo, cuidado con lo que Cuidado. decimos. Pero bueno, por quitar un tema del debate muy rápido, ¿vale? Porque la gente se ha dado mucho revuelo, la gente del chat ha sido lo primero que me ha dicho en cuanto he arrancado directo hoy. Luis Suárez, selección de Colombia y demás. Lo primero es, simplemente, ¿lo ves justo, injusto? ¿Lo entiendes? A ver, al final es lo de siempre. Los clubes votan el calendario, entonces. Pero claro, más allá de eso, evidentemente es que te diría una catástrofe. Es que es un drama absoluto para la Almería, porque ha sido. Ya no es que te diría el mejor jugador del equipo, que desde luego, sino que, sino que es un jugador que es que prácticamente ha sido de los pocos que ha dado la cara desde el primer día, que ha levantado a la Almería desde la jornada 1, un equipo que ha tenido muchísimos problemas prácticamente siempre. Y es que Luis Suárez es que ha sido todo. Entonces, claro, es una baja capital. Sí que es verdad que para mí el equipo está creciendo en las últimas semanas, sobre todo porque ese compromiso, ese trabajo sin balón, que muchas veces es que ha pasado de él, muchos jugadores. Más allá de eso, me recuerda un poco en ese sentido al caso del Madrid, obviamente en otros niveles, pero me recuerda y creo que haya mejorado y está creciendo, más allá de que evidentemente futbolísticamente, más allá de la actitud, le ha costado mucho. Pero en ese compromiso, en ese trabajo ha mejorado y creo que ahí, pues obviamente puede competir mejor de esa manera, más allá de que no esté Suárez, pero es que tampoco está Pubil, por ejemplo, que es un Sí. jugador que aunque no haya sido su mejor temporada, es un jugador diferencial en la categoría, entonces bueno, es un problemón tremendo y además que juega contra un Oviedo que está muy bien. Entonces es complicado, pero vamos, que es que la Almería tiene futbolistas como el caso de Arribas, que es un jugador para mí de primera de una parte, vamos, por lo menos de mitad de tabla. Es que creo que es un jugador de bastante nivel. Melamed, es que, bueno, Baptistao, que es verdad que es veterano, pero bueno, que sigue aportando más o menos sus cifras. Robertone, es que tiene jugadores de mucha capacidad. Entonces, claro, si logra reponerse a eso, yo creo que puede competir perfectamente y puede pasar la eliminatoria y puede subir en playoff. Pero claro, desde luego que su temporada no ha sido como para darlo como una certeza ese equipo. Vale, por entender para ti la importancia de esta baja, ya hablando Sí, en lo futbolístico, para ti el sí. Almería era o sea, era el favorito con Luis Suárez y Pubil, por meterlo en un pack. Es que, si te soy sincero, me cuesta una barbaridad decir un favorito porque lo veo súper abierto, pero bueno, por mojarme, te diría que no era mi favorito. Te diría que no era mi favorito. Vale, ¿y el segundo favorito? El segundo quizás sí. Vale, ¿y El para ti segundo esta quizás. baja cuánto le resta de cara a ese posible favoritismo? O sea, ¿lo bajaría a algún escalón? Sí, yo lo bajaría. No, no te diría como el último, porque eso no te diría como el cuarto. Y además que, ya te digo, eso es que es un equipo que es que o sea, por techo es que puede ser el primero, aunque aun Hmm. sin Suárez. Entonces, claro, quiero ver un poco cómo responde a ese problema, porque además, lo dicho, es que creo que el último mes es muy positivo. Entonces, si continúa esa dinámica, creo que desde luego es que puede ganar a cualquiera. Entonces, pero sí que es verdad que a mí, vamos, yo lo situaría segundo o tercero en cuanto a favoritismo. Pero claro, sí que es verdad que, por ejemplo, otro de sus muchos problemas después de, bueno, que ha arrastrado por la temporada, es que al quedar sexto, evidentemente no le vale el empate contra ningún equipo. Sí. Entonces, es que claro, sí que es verdad que va a tener la prórroga en caso de empate en el segundo partido, en la vuelta, tanto con el Oviedo como si pasa después la final contra el Racing o contra el Mirandés. Pero claro, al acabar esos 120 minutos de prórroga, si es que se necesitasen, es que no le vale el empate y a su rival sí. Es que le vale a cualquiera. Entonces, Hmm. es un problema. También puede ser, obviamente, también puede ser un punto positivo si, bueno, si no especula y le sale bien, pero evidentemente parte con desventaja. Vale, aquí por cierto, Lucauda decía que ha visto tu vídeo, bueno, que ha subido a YouTube respecto a eso y que decía que Almería lo ponías en ese tercer escalón de los cuatro equipos que estaban en playoff. Así que aquí hay gente que también te ha seguido en ese sentido. Yo ese vídeo no lo he visto, ¿vale, Mario? Pero por intentar adivinar, entiendo que tu primer escalón es el Oviedo. ¿Correcto? Vale. Es el equipo que seguramente más lanzado llega, ¿no? Seguramente a este momento de la temporada. Que casi Sí, en playoff, más que muchas veces, sí que es verdad que está lo que tú comentabas del tema del empate, después de la prórroga, que sí que te da esa ventaja por quedar primero. Pero aquí es eso casi un es. poco lo que decimos siempre. Lo más importante de cada playoff es más bien cómo llegas que la posición realmente en la que hayas quedado. Y por eso, yo Total. te lo comentaba hace un mes que es súper importante el hecho de
estar toda la temporada séptimo, octavo y de repente hacer un último mes brutal y entrar en playoff es mucho mejor que estar toda la temporada tercero, segundo, segundo, tercero, no subir de forma directa y llegas a playoff que está bien, pero ya es como, podías haber Claro, ascendido directo. Pero claro, claro. es El verdad golpe. que exacto, es verdad que este año ninguno de los cuatro equipos que está, es verdad que ahora el Almería ha remontado un poco, pero sí que está en esa sensación de que no me parece ese tipo de equipo que llega lanzado tampoco, porque se tenía que suponer que debería estar más arriba, y Eso es. Racing de hecho viene un pelín hacia abajo, y realmente Mirandés ya lleva también asentado en playoff muchas jornadas y Oviedo más que lo mismo, o sea, quizá no hay ningún Claro. equipo que esté ahora mismo en esa dinámica de llego de repente por sorpresa y entro, que a lo mejor puede haber sido el Granada en caso de ganar el último partido, entrar de repente y puede haber sido ese equipo. Al no serlo, realmente el que mejor dinámica prácticamente viene, en este caso, sí que es el tercero en a nivel clasificatorio, que es el Oviedo. Y explícanos en este caso tú por qué lo ves tu favorito en estos playoffs. Sí, a ver, yo sí que sitúo sobre todo a Oviedo y a Mirandés muy similares en ese sentido, porque Ujú. más allá de que hayan quedado terceros y cuartos, sino porque creo que son dos equipos que el Mirandés también los últimos 4, 5, 6 partidos, más allá de que es verdad que hace 2 jornadas perdió el ascenso directo porque empató contra el Almería, pero más allá de eso es que es un equipo que se ha mostrado muy fiable y que lleva, ya desde que cambió esa dinámica, que llevaba 2, 3 partidos que justo le alejaron, que iba líder y bueno, empezó a bajar y parecía que se iba a caer incluso del playoff, pero se volvió a enganchar y claro, su último mes, mes y medio es muy bueno. Entonces yo sitúo parecido a Oviedo y a Mirandés, siendo que el Oviedo su dinámica es más prolongada porque desde que llegó Paunovic, es verdad que para mí es un equipo que no ha brillado el juego, pero que en cuanto a eficacia en las áreas que ha sido dominante y creo que tiene plantilla, lo más positivo es eso, que creo que tiene plantilla para sostenerlo Sí. porque tiene futbolistas de mucho nivel. No hay que hablar evidentemente ya de Santi Cazorla. Entonces, claro, creo que lo puede aguantar y además es que lo más positivo del Oviedo creo que es, aparte de que además juega en casa las dos vueltas, si es que pasa a la final evidentemente, porque ha quedado tercero, además es que con esa posibilidad de que el empate le valga, es que es un equipo que es que no está encajando prácticamente y es que concede poco, domina muy bien su área con Paunovic, ha crecido mucho en ese sentido, entonces está siendo un equipo muy estable y muy difícil de ganar. Además está rentabilizando muy bien los goles, es un equipo que vive muy bien y que se maneja muy bien en resultados cortos. A mí me recuerda un poco en ese sentido, siempre lo digo, al Español de Manolo González el año Ujú. pasado, porque cambia de entrenador justo también a 10, 15 jornadas del final, llega invicto al playoff, como el mismo caso del Oviedo esta temporada. De hecho, solamente pierde un partido, que es precisamente contra el Oviedo en la ida de la final. Entonces, me recuerda en ese sentido porque es un equipo muy estable y que es difícil hacerle goles. Entonces, claro, entre eso, que el empate le vale, etcétera, pues, y tiene un plantillón, pues claro, creo que Ujú. para mí es el favorito. Aunque vaya, muy igualado, ¿eh? Muy, muy igualado lo veo. Aquí la gente lo está diciendo por el chat, de hecho, que el tema del Oviedo, que a nivel competitivo le parecía el mejor equipo de estos cuatro, y que eso, que a nivel defensivo marcarle gol, ese valer el empate puede marcar la diferencia. Claro. Antes me lo te he preguntado una serie de jugadores sobre Levante y Elche, pues bueno, porque ya han ascendido. Aquí por hacerlo más Sí. corto, te voy a preguntar directamente el jugador clave. O sea, si crees, te lo voy a hacer de los cuatro equipos. Si yo te voy a Vale. preguntar, el Oviedo va a ascender por y un nombre. Vale, pues te diría, a ver, espérate que voy a pensar. No tiene por qué ser el mejor, sino por el que creas que puede ser más determinante. Pues, a ver, me cuesta, ¿eh? Es que hay varios. Pues Bueno, casi te diría, a ver, es que un jugador que ha sido clave es Nacho Vidal, es que la segunda vuelta que ha sí. hecho es increíble. Yo, Es yo casi, cada vez que he visto algo del Oviedo y algún resumen o lo que sea, digo, joder, no sí, estaba jugando en primera. O sea, sí, casi que increíble. ha sido, vamos, tú ves eso y o sea, para que lo firme un equipo de primera, o Sí, sea, sí, acaba de sí. salir de primera y es para que lo firme otra vez, si es que no sube el Oviedo, claro. Y luego, a ver, es que te diría seguramente Cazorla. Es que es el que Sí, marca ¿no? muchas veces, y el que marca los tiempos, es el jugador que está siendo clave en el medio. Y luego, a ver, sí que hay futbolistas que son muy, muy claves, por ejemplo, el caso de Alemão o de Chaira, pero claro, que viene de varias semanas, sobre todo Chaira, que hace mucho tiempo que no juega, y Alemão, que es que vienen con molestias desde hace mucho tiempo, y claro, son muy diferenciales, pero no sé cómo van a estar. Vale. Entonces, es la duda que me genera. Entonces, yo creo que te diría Cazorla. Vale, el tema de Alemán lo decían por el chat también, por ejemplo, que es verdad que la primera vuelta fue de los máximos goleadores también.
Eso es. Decías que cerquita tú del Oviedo colocabas al propio Mirandés. Bueno, la historia del Mirandés, hacienda o no, es increíble, la verdad. O Buah, sea, lo del equipo que siempre, bueno, ha sido como el equipo amigo, digamos, de venga, te sí, formo 5 jugadores por temporada, que luego lo hemos visto brillar en primera división. El caso de Dani Vivian creo que es el más flagrante de todos, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, hemos visto más. Este año ha vuelto a pasar lo mismo, y en este caso el caso más flagrante es Panicelli, que lo del Alavés ahora mismo rechazando ofertas de 15 millones de euros, bueno, habla ya un poco de su nivel. Y no sé si me dirás ese nombre o no, pero claro, más allá de que ascienda o no, a mí me parece que por un lado sería bonito el hecho de que ascendiese por sí, lo que significa. Por otro lado entiendo que hay que ver cómo se recompone esa plantilla en primera, que a mí también me daría miedo. Pero bueno, vamos a sí, quedarnos de momento con lo positivo, que es un equipo que estaba, bueno, lo que hemos hablado del Getafe en primera, de en pretemporada, de que apenas tenía jugadores para poder jugar. El Mirandés empieza un poco de esa manera la temporada, al final acaba completando plantilla con muchos cedidos que le ha vuelto a sacar un rendimiento espectacular, y un poco como el Oviedo, como tú bien decías, ha acabado muy bien en ese tramo final de temporada, más allá de un empate contra la Almería, que yo viendo ese multi que tuvimos ese día, bueno, yo no sé la sí, cantidad de ocasiones que tuvieron para marcar, y el Almería rascó un empate hipermeritorio, pero es un equipo que ha llegado a ese total. tramo final diciendo, tenemos nivel para ascender, ¿no? Tal cual, tal cual. No, no te quito ni una coma de lo que has dicho porque es que es tal cual. Creo que es un equipo que tiene bueno, un mérito, vamos, es que es increíble. Yo creo que no sea bueno, es que yo creo que todo el mundo se ha pensado que se iba a caer en algún momento, porque Yo además es mismo lo que dije aquí. muchos futbolistas, o sea, sí que es verdad que sobre todo en defensa ha rotado más, pero es que el medio campo y la delantera es que prácticamente han sido siempre los mismos, a pesar de que tenía otras opciones, prácticamente no ha cambiado, quizá pues porque bajaba el nivel, quizá pues... Entonces, claro, eso ha hecho que yo creo que todos nos hayamos planteado pues que se le podía hacer larga la temporada, pero es que cuando peor estaba, acabó remontando esa dinámica y acabó muy bien. Para mí es un equipo que me ha sorprendido evidentemente una barbaridad, que evidentemente para mí era uno de los candidatos a descender, que es tal cual. O sea, Sí. creo que, creo que hay muchos jugadores, además de que llegaron tarde, para mí una plantilla con demasiadas apuestas de estas que muchas veces los equipos pues se pueden hacer 2 o 3, pues el Mirandés se hizo 10. El tema es que le han salido bien 9. Y claro, es un equipo que por eso tiene muchísimo mérito y que la figura de Alessio Licci, bueno, yo creo que no hay que comentar mucho porque es una locura. Cómo ha gestionado eso me parece una pasada. Creo que en cuanto a jugadores hay varios, más allá de Panicelli, evidentemente, a ver, en cuanto a quizá más diferenciales, seguramente sería Panicelli porque las cifras que está haciendo, lo dominante que está siendo un jugador que además es el delantero que más goles ha metido en una misma temporada con el club, o sea, con el Ujú. Mirandés. O sea, ha superado a Raúl García de Aro, ha superado a futbolistas de muchísimo nivel. Pero más allá de Panicelli, quizá te diría Gorrocha, porque es que el Mirandés no se entiende sin Gorrocha Tegui, el mediocentro de la Real Sociedad cedido, que tengo ganas también de ver qué pasa la temporada que viene. Yo Entiendo que tengo la pedrada de que, vamos, de que huele a, no sé si heredar ese número 4, pero vamos, yo creo que va a ser sí, titularísimo, ¿eh? En la Real Sociedad. Es que cuando lo he visto jugar, digo, es que literalmente es claro nivel de futbolista a ocupar un medio centro de un equipo aspirante a Europa en primera división. es una locura. De hecho, hace un par de meses, quizá más o menos, 3 meses, no recuerdo exactamente la fecha, me acuerdo que los compañeros de relevo lo sacaron para que lo quería el Oporto. Entonces, ojo, o sea, hablamos ya de equipos de ese nivel. O sea, evidentemente, vamos, es que Gorrochategui es un jugador. Yo muchas veces me lo he planteado. No sé si es el mejor jugador que he visto en el Mirandés, pero creo que está en la conversación. Y Uf. has dicho antes jugadores como Dani Vivian. O sea, no digo que sea mejor que Dani Vivian, porque evidentemente Vivian ha demostrado un nivel Sí. espectacular, ya no solo en el Mirandés, pero en el propio Mirandés creo que es de lo mejor. O sea, y creo que es top 3 top 5 seguro. Y creo que es una locura porque es que hemos visto futbolistas pues que están compitiendo en Europa o incluso en la selección. Entonces, es una Ujú. barbaridad. Sí, realmente del Mirandés, claro. ¿Cuántos de estos jugadores que tiene el Mirandés ahora mismo crees que en primera van a estar el año que viene, independientemente de que el Mirandés ascienda o no? Buena pregunta. Te diría, evidentemente, más allá de Panicelli y de Gorrocha, te diría Hugo Rincón, lateral derecho. Sí. Creo Pero el que, tema es, en además, el, en el Atlético no. Que hay el debate, ¿no?
A ver, estando Gorosabel y con lo que se habla de Areso, Por eso. no lo sé. Claro, Lecua ha renovado también ahora. claro, es verdad. Entonces, no lo sé, no lo Dicho sé. eso, yo que Yo también he igual, visto jugar a Hugo Rincón, yo también digo una cosa. A mí Gorosabel, que tampoco es que haya hecho la temporada de su vida, si ya, fichar eso, a mí un Hugo Rincón de alternativa, a mí no me suena mal, ¿eh? Pero bueno, no sé. claro, claro. No lo sé, pero creo que podría sumar. Lo que pasa que, claro, o sea, creo que si firma un lateral va a ser para ser titular. Vamos, creo que Sí. si firmar eso, es evidente que lo veo titular. Entonces, claro, ahí sí que me cuadraría. Pero claro, si se queda Gorosabel, dudo. Porque Gorosabel, Hugo Rincón, quizá me falla, quizá me falta algo. Hmm. Entonces, es mi duda. Pero vamos, si no se queda en el Athletic Club, yo creo que una cesión a. Ya no sé si a Vitoria, por ejemplo, porque está el tema de Tenaglia, que también es un buen lateral, Ujú. pero hay jugadores, no sé, pero creo que hay en ese nivel más o menos, pues un equipo que pelee por la salvación, si no sube el Mirandés, claro, puede ser interesante y creo que es un jugador que sin duda puede estar ahí, que encima, ojo, o sea, ya he dicho dos laterales derechos del Athletic Club que Sí. están cedidos en segunda y que son de lo mejor, o sea, Álvaro Núñez o sea, menuda cantera, Sí. no hay que hablar mucho más. Y Cera Y también proviene del Athletic, solo que este creo que han dicho que no cuentan con él, el sí, Athletic al menos. exacto, a mí Z me parece muy buen delantero, pero yo creo que se va a quedar otro año en segunda, mi sensación, Hmm. aunque, claro, no me extrañaría que siendo que en teoría está libre o que va a estar libre, Sí, eso dicen. no me, no me extrañaría que siendo la edad que tiene y demás, que lo firmara un equipo de primera y que lo cediese si es que no cuenta con él, o sea, creo que es un jugador que puede estar ahí entre primera, segunda y que no me extrañaría que estuviera en ninguna de las dos categorías. Sí. Luego, evidentemente, Panicelli y Gorrocha. Creo que quiero ver también el caso de Reina, Alberto Reina, Lo han un mencionado por interior. el chat y yo de un chico que lo tenía muy poco visto, no te voy a engañar, y lo que he visto este año me ha flipado, sinceramente. Sí, a mí me parece muy bueno y creo que el año pasado, que fue su primer año en segunda, porque venía de primera ref, creo que le costó, pero en Ujú. cuanto se adaptó, creo que estuvo muy bien y esta temporada ya ha roto. O sea, ha roto, no es tan joven, tiene 27, si no recuerdo mal, 27, Por 28, ahí. pero claro, para un centrocampista es una edad muy, muy interesante y además es otro que acaba contrato. Eso te iba a Entonces, decir, que me suena haber visto el vídeo de Proyecto Malaguista, si no me equivoco, sí, y Salva y nuestros compañeros lo decían, creo que Alberto Reina acaba contrato y ojalá tenga en el Málaga. Yo pensando, el Málaga me da a mí que no, pero es un jugador de la parte alta de segunda, incluso algún equipo de parte baja de primera, exacto, acabando exacto. contrato me parece una buena opción. Claro, y ya no sé si como titular, si como jugador número 12, 13, pero creo que está para sumar en primera y de hecho se rumoreó el español hace unos meses, o sea que bueno, que ya está claro que está en ese nivel y que no sorprendería que diera el salto. Yo creo que Ujú. serían los que más veo claros, la verdad. Quiero ver Vale, también el caso de Víctor Parada, que también tiene buena pinta, vale. carrilero izquierdo zurdo, también ha jugado como central zurdo en esa línea de tres, cedido por el Alavés, entonces Ujú. tendría su sentido que se quedase en Mendizorroza, entonces quiero verlo. Pero vamos, es que no hay tantos, es que es más bloque Ujú. que calidad individual pura, ¿sabes? Entonces, esa es mi sensación. Vale, pues veremos. Y el siguiente equipo Mario, es el Racing de Santander. Este es precisamente de los que ha llegado a este tramo final, quizá dejando más dudas, ese empate contra el Sí, Dense en la penúltima jornada, bueno, de aquella manera. Es verdad que creo que hace mitos para entrar en playoff en esa última jornada frente al Granada, que ese partido por lo que sí, sea, sí que lo vi íntegramente. Y bueno, y sí que vi que era un equipo que ni el nivel playoff lo tiene. Tiene jugadores hiper diferenciales arriba, seguramente de lo mejor de la categoría. sí, Quizá le he visto que como bloque se ha ido cayendo un poco a lo largo de la temporada en este tramo final. Hay que recordar que hubo un momento de la temporada, por situar a la gente, donde el Racing no es que fuese líder. Es que había gente que lo daba ya incluso por nada. El Racing asciende directo. Lo que pasa es que lo que decimos siempre, segunda, por suerte o por desgracia, según como lo quieras ver, es una muy largo. categoría hiper larga. Y aquí un equipo que está muy abajo de repente puede salir del pozo y un equipo que está arriba puede acabar Tal cual. cayendo. Creo que al final ha acabado en un puesto que, si te lo dice a inicio de temporada, lo firmas. Me refiero, acabar quinto en este Racing, vamos, lo firma más que de sobra. Sí que veo que tiene Sí, jugadores hiperdiferenciales en la categoría. O sea, lo de Andrés Martín, que es un jugador que en primera lo hemos visto y que ni fu ni fa. Y yo lo veo este año cuando ha jugado contra el Granada y los partidos que hizo el Racing y decir, bueno, pero este chico de Messi, ¿no? repente. O Es sea, Messi. Messi literal. O sea, de hecho, un día debatimos aquí en directo si el mejor jugador de la categoría esta temporada estaba siendo Luis Suárez Sí, o Andrés Martín y para mucha gente el debate estaba entre los dos.
Y yo decía que Andrés Es- Martín simplemente por cifras es que era una locura. Luego Íñigo Vicente lleva ya muchos años en la categoría demostrando. No sé, entiendo que por cómo lo hemos ordenado, ves al Racing en equipo con menos opciones, entendiendo que es porque el que está un pelín peor en este tramo, el tema es que los jugadores los tiene. Balance general, Sí, a ver, no es el equipo que menos que. A ver, es que es muy cogido con pinzas porque es que, ya te digo, es que lo he dicho ya varias veces, o sea, no quiero ser pesado, pero es que, insisto, o sea, es que lo veo súper, súper igualado. O sea, es que yo creo que es el año que más abierto lo veo y que no me sorprendería yo que. también, ¿eh? Es que te compro Claro, esto. o sea, y es un tópico, pero es que es la realidad. Es que mi sensación es que es el año que más igualado lo veo y que más me cuesta decir un favorito. O sea, te digo el Oviedo, pero claro, también te digo el Oviedo con muy, muy poca distancia y porque también tiene esas vueltas en casa de que le valen los empates, etcétera, que hemos dicho ya. Entonces, claro, creo que los cuatro equipos están muy igualados y que dependen por detalles muy, muy mínimos. Por tanto, mi opinión, o sea, creo que si me preguntas hoy, te cambio la de ayer y etcétera. O sea, así sucesivamente. Yo al Racing no es al que menos me creería, porque Vale. lo que veo del Racing es que es un equipo que le ha costado una barbaridad, como has comentado en la segunda vuelta, que ha sido un desastre, o sea, ha sido un desastre, ha sido equipo de la parte baja de la categoría y partíamos de lo que has comentado, de que era líder destacado, o sea, es un bajón considerable. Pero claro, creo que necesitaba ese empujón anímico porque estaba muy, muy mal y vamos, es que lo veíamos para poder salir del playoff, porque además con lo de Pacheta en Granada, es que, y bueno, cuando los 40 segundos se adelanta en el Sardinero, ya en la última jornada, ya, Sí. ¿qué te voy a comentar? Pero es un equipo que creo que necesitaba ese empujón anímico y que el último día seguramente lo tuvo. Entonces, claro, por pico de nivel, creo que es un equipo que no hay que comentar. Con esa primera vuelta, pues seguramente sea de los cuatro el que más alto ha mantenido el nivel durante más tiempo. Entonces lo ha prolongado mucho, lo prolongó mucho en esos meses y tuvo el bajón, pero es que cuando ha estado a su máximo nivel, es que ha sido seguramente el mejor. Entonces, creo que, no sé si lo va a recuperar, pero creo que ese paso del otro día, además ganando al final, que es verdad que el empate le valía, pero esa sensación a mí me dio de que igual ha podido cambiar las cosas porque tiene un equipo también de mucho nivel y que es lo que has comentado, es que tiene futbolistas pues que son muy diferenciales. Yo quiero ver el caso de los centrales porque es lo que más dudas me está dejando, porque Mantilla creo que no está del todo bien y eso que el otro día estuvo No. bien, pero creo que su temporada, bueno, ha tenido muchos problemas de lesiones, le costó mucho entrar, lleva mucho tiempo sin jugar y acabó jugando de central cuando estaba siendo importante, pero como lateral derecho anteriormente. Ujú. Entonces, acabó jugando de central con Javi Castro, pero es que en la primera vuelta quizá el mejor central de la categoría era Javi Montero y Sí. Javi Montero en la segunda vuelta, entre lesiones y demás, ahora lleva tiempo yendo convocado, pero es que no juega. Entonces es complicado porque es una situación extraña y que me sorprende que esté apostando José Alberto por Mantilla. Y a mí es una de las dudas que me genera, porque creo que ahí tiene una posible debilidad del Racing, pero claro, y luego también el lateral izquierdo, pero eso es de largo, Sí. de hace mucho tiempo. Pero claro, es que el caso de Maguet en el medio campo, que está siendo brutal, y luego arriba, pues el caso de Íñigo y de Andrés es una locura, más allá de que tiene Arana, que si lo enchufa porque está siendo con altibajos, pero tiene a Carricaburu, es que tiene jugadores de talento y que sobre todo creo que es un bloque que cuando ha estado bien, que también los ha tenido en esos momentos, ha sido una locura. Entonces, si vuelve a ese nivel, es que me lo creo muchísimo. Aquí el tema del Racing es eso, que quizá ha tenido el prime más alto de todos los que estamos comentando, ¿no? El prime como se dice Sí. ahora, pero quizá también ha tenido el suelo más bajo. Totalmente. Entonces, bueno, hay que ver un poco cómo llega y de eso va a depender. Evidentemente por cada individual, como hemos estado comentando, pues los jugadores, sobre todo arriba, los tiene. Y cuando Arana Sí, tiene el día, que es verdad que lo que tú has dicho, que es muy de día, y se junta con Íñigo Vicente, ha tenido una temporada rara también, pero al final sus cifras siguen estando ahí. Y Andrés Martín ya sí, lo hemos comentado, claro, si los tres tienen su día, te pueden eliminar a cualquiera, básicamente, ese es el tal, punto. Y estoy tal contigo que en cual. defensa sí que me dejan más dudas, aunque a mí Javi Castro sí que es un central que me gusta bastante, pero Sí, sí que es verdad que su sí, acompañante ahora mismo sí que viene dejando dudas. En fin, Mario, simplemente como la gente lo pedía al principio y demás, sí que hemos hecho un poco balance y dentro de que está muy igualado. Yo, por ejemplo,
Hace un mes y pico dije que Racing. Luego cambié mi opinión y dije que Almería. El otro día dijo Oviedo. Creo que eso ya habla un poco de, bueno, de que en Sí. general diga lo que diga realmente no va a servir de nada. Simplemente como la gente lo va a pedir y a mí también me lo vienen pidiendo cada 2 semanas. Si tuvieses que, digamos que, apostar 5 euritos por alguien, ¿qué harías? Hoy, a lo mejor mañana te pregunto y me dices otra cosa, pero bueno, ya sabes cómo funciona esto. Es que me cuesta. A ver, yo te diría, por mantener lo que dije, te diría Oviedo, Vale, pero me da miedo el tema de las lesiones, porque tiene varios jugadores que son clave y no están bien. Entonces, puede tener un problema ahí. Pero te vale. diría Oviedo, por no cambiar, porque es lo de siempre, es que podría cambiar igual que tú, podría cambiar todos los días, porque es que es muy complicado decir. Entonces, por mantenerme, te diría Oviedo. Vale. Pues bueno, chicos, yo creo que hemos hecho un repaso extenso y correcto sobre todos los equipos y cómo afrontan este playoff, más los que han ascendido ya. En fin, por aquí lo estaremos comentando, evidentemente. Y Mario, muchísimas gracias por pasarte, por quitarte también parte de tu tiempo, evidentemente, que hayamos dicho hasta las 4 y al final son las 4:30. Pero bueno, creo que ha quedado bastante bien. Y pues como digo, gracias Sí. por pasarte. Un abrazo y un placer estar aquí contigo y hablando de la categoría más complicada de analizar seguramente del mundo.